Agenda Pública Sinaloa. Foro de análisis y debate. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos iniciando nuestro programa Agenda Pública Sinaloa. Mi nombre es Jorge Abel Guerrero y la próxima hora estaremos hablando sobre los temas que le importan a la sociedad sinaloense. Pero primero quiero mencionarles que el teléfono en cabina es el 986-4844. Nuestra página web es www.radiocultura.org.mx y también nos pueden mandar comentarios al email comentariosradiocultura@hotmail.com. Y nuestro Facebook del programa es Agenda Pública Sinaloa. Nos pueden seguir y ahí ustedes pueden hacernos comentarios, pueden hacer denuncia, incluso nos pueden sugerir temas. Bueno, pues el día de hoy, como todos los lunes, estamos aquí nuevamente y presento a mi compañero, el profesor en filosofía, Oliver Ernesto. Hola Oliver, buenos días, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días a todo el auditorio, ¿cómo les ha ido? Pues sí, Oliver, ¿y cómo ves cómo fue la semana? ¿Cómo crees que iniciamos los temas? Tu breve comentario sobre lo que ha sucedido. Pues iniciamos esta semana con muchas cosas, ¿no? Hay demasiados temas a tratar, ¿no? Tanto locales como en el ámbito internacional. En el ámbito internacional es el triunfo de Macri en Argentina ayer, ¿no? Regresa a la derecha, cosa que a lo mejor y se viene nuevamente para Brasil, porque Dilma Rousseff está baja en las encuestas y está a punto de haber elección, entonces ese bloque del Mercosur a lo mejor se debilita un poco y va a ser interesante. Mientras aquí en México hay un giro hacia la izquierda, ¿no? Mientras en el cono sur hay un giro a la derecha, aquí en México hay un giro hacia la izquierda. Se ve que hay mayor tendencia hacia partidos de izquierda, a lo menos en este momento, quién sabe en el 2018, faltan 2 años, entonces vamos a ver cómo surge, pero sí, parece ser que también incluso Venezuela ya no es tan popular el izquierdismo antiguamente chavista, ¿no? Así es, y precisamente hoy en la mesa tenemos a 2 invitados que nos van a acompañar la siguiente hora y que precisamente ellos militan y dirigen un partido de izquierda en Sinaloa, en Mazatlán concretamente, y me refiero al Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, doy la bienvenida al presidente de este partido aquí en Mazatlán, a Humberto González Cuevas. Buenos días, Humberto. Muy buenos días, Jorge, Oliver, gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas y pues aquí estamos, Jorge, gracias. Bienvenido, Humberto, y también a mi amigo Ángel García Contreras, quien es secretario general en Mazatlán por el PRD. Muy buenos días a tu gran auditorio, gracias por la invitación, Oliver. Buenos días. Jorge. Pues aquí estamos puestos para compartir esto ahora con ustedes. Muy bien, pues les recuerdo el teléfono en cabina es el 986-4844 por si quieren hacerle preguntas a nuestros invitados. Sí. Pero bueno, vamos precisamente abriendo el tema, abriendo el debate respecto del PRD. Y esta es una pregunta para cualquiera de los dos. Hay un escenario que se ve complicado para el PRD desde la salida de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto el día de ayer no sé si fue ayer, pero la semana pasada fue nombrado dirigente nacional de Morena. Y hemos visto cómo de alguna manera el PRD ha estado erosionándose y parte de muchos militantes y líderes de este partido se han estado pasando a las filas de Morena. En Sinaloa, ¿cuál es la radiografía de este fenómeno? ¿Qué pasa con el PRD desde su perspectiva? ¿El PRD tiene futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Les ha afectado electoralmente? La última elección no les fue muy bien en Sinaloa, en Mazatlán. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen? Bueno, Jorge, mira, en ese sentido creo yo que
el aspecto electoral no es complicado solamente para el PRD, sino para todos los partidos. Recordemos que hoy hay 10 partidos ya aproximados que van a competir en esta contienda. Por lo tanto, creo yo que no solamente es un reto para el PRD, sino para todos los demás partidos, cómo llegar a la ciudadanía, cómo hacer que tus propuestas sean creíbles y sobre todo cumplirlas, ¿no? Porque ahorita vemos gobiernos en los cuales las propuestas ni siquiera se tocaron, ¿no? en campaña. Por lo tanto, creo que es ahí donde debemos enfatizar nosotros como PRD en nuestras propuestas. Por ejemplo, ahorita el salario ya lo desindexamos, ya se desindexó en ese rubro, ¿no? Y vamos por un aumento al salario también. O sea, todo ese tipo de cosas es las que hay que como partido tenemos que sacar adelante y que la ciudadanía lo conozca. Ángel, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, efectivamente, como lo dice Humberto, pues hoy tenemos un proceso de atomización del voto opositor, y es una estrategia pues, que han diseñado el PRI y el PAN a través de flexibilizar la creación de partidos pequeños. Efectivamente, la elección pasada, pues particularmente el 8º distrito electoral fue el que menos participación ciudadana tuvo el 34% del electorado, y pues hubo una gran cantidad de recursos financieros que utilizan los partidos tradicionales, ¿no? Vimos un gran derroche de recursos, y eso pues nos limita a los partidos, en este caso pequeños en Sinaloa, pues tener una participación más al nivel de los recursos financieros y de medios que utilizan los demás partidos. No obstante, debemos reconocer que efectivamente, ¿no? Hay una división de la izquierda que inició con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, posteriormente con Andrés Manuel López Obrador, entre otras figuras, pues que nos han generado un proceso de dar una imagen dividida, confrontada. No obstante, desde mi punto de vista, yo creo que esta crisis es una oportunidad importante, como todas, para replantear la idea de partido que tenemos. La izquierda en general sigue con su concepción de tener un tratoani para tener una motivación. Es el caso más concreto de lo que fue nuestro partido, no la institucionalidad, sino en su momento los cacicazgos que ejercieron cada uno de los diferentes dirigentes, y que es el caso de Morena, ¿no? Andrés Manuel pues tiene un partido que es de él, no es un partido de instituciones. Recordemos que aquí pues acaban de desconocer a la actual dirigencia electa por mayoría, y acaban de echar abajo un proceso en 8 distritos electorales, porque obviamente Andrés Manuel tomó como una afrenta pues la inconformidad que ellos manifestaron en su gira en Mazatlán. Entonces, yo creo que todos los partidos seguimos teniendo esos problemas, pero en el caso particular del PRD es el momento para que nosotros posicionemos una verdadera agenda de izquierda y que la gente nos diferencie claramente. Que no sea el factor, la herencia decimonónica que tenemos de tener esa visión de que un solo hombre nos va a sacar adelante en este país, ¿no? Un ejemplo de ello es que ayer, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal, que gobierna el PRD, firmó un acuerdo ya de políticas públicas para la comunidad lésbico, gay y transgénero. Es decir, ese es un tema de agenda política izquierda que Andrés Manuel tiene miedo y es un tabú total para él. Lo trata como un hombre de derecha, y ahí es donde el PRD debe diferenciarse claramente de una agenda de derecho de tercera generación, en donde quede claramente diferenciada nuestros compromisos, nuestros proyectos y nuestra definición de izquierda original y real en este país. Ahora, ¿realmente el PRD tiene una definición de izquierda o lo hace en algún momento dado por conveniencia? Porque hemos visto que el PRD se alía con partidos como Acción Nacional, ¿sí? Aquí en Sinaloa ha ocurrido también, y no se ve que tengan una agenda realmente en común que se pueda llevar a cabo con ese tipo de partidos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos desde el surgimiento del PRD, teníamos
teníamos una agenda realmente de oposición, ¿no? Que poco a poco por los chuchos, todos los clanes que hay, las tribus, que se fue menguando para hacer intereses particulares. Incluso ahora en el Distrito Federal, como marcas, el PRD sigue gobernando, pero ya la Asamblea Legislativa y muchas de las delegaciones las perdió. ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde hay un proceso de autocrítica? ¿Verdaderamente lo hay? Sí, no, tienes toda la razón, pero yo les quiero recordar que por ejemplo, todos los países europeos, en el Parlamento y al menos en la segunda vuelta hay alianzas entre izquierda y derecha. O sea, en la disputa por el poder tú tienes que definir una estrategia de priorización de cuál es tu enemigo central, ¿no? ¿Cuál es tu obstáculo fundamental para crear una alternativa, una alternancia y ir creando las condiciones de competencia electoral, que fue la estrategia que el PRD ha definido, ¿no? Teniendo como el enemigo central pues al régimen autoritario, ineficiente, corrupto que encabeza el PRI. Entonces, en base a esa definición, hemos hecho efectivamente alianzas electorales en los estados, ¿no? Nunca a nivel federal. En los estados para generar la alternancia política que se logró en el caso del 2006 aquí en Sinaloa, cuyos resultados pues también tenemos que ser autocríticos, no son los mejores para Sinaloa, no representan un proyecto, no representaron un cambio significativo estructural en términos de políticas públicas y de reformas en Sinaloa. No obstante se logró una alternancia. Yo creo que seguimos siendo un partido de izquierda más allá de las alianzas coyunturales y electorales, ¿no? Ahora hay muchas posiciones al interior del partido. Yo soy de la idea pues que efectivamente no debe haber alianzas concretamente en Sinaloa, y más con esta reforma electoral vigente que actualmente tenemos, que no beneficia en nada a los partidos pequeños. Pero eso ya sería un tema diferente. Respecto a tu pregunta de la autocrítica, pues yo creo que sí, el PRD debe totalmente modificar sus prácticas internas. No obstante, yo quiero decirte pues que en el PRD existen instancias y los derechos de salvo de cualquier militante para iniciar procesos legales, que no es lo que ocurre en otras instancias, ¿no? Si yo, por ejemplo, cuando fui dirigente hace años, pues hice uso de esas facultades, y pues tuvimos litigios importantes que incluso ganamos, y que se puede hacer en partidos democráticos donde existen una separación de poderes más allá de el estigma que se ha generado de las tribus. Ustedes saben pues que la política no es sedentaria, no es gregaria, pues la política siempre se da en equipos, se da en grupos, se da en proyectos, se da en organizaciones, se da en asociaciones. De manera individual es muy difícil avanzar, y más en la modernidad política. Entonces hay grupos en el PRI, hay grupos en todos los partidos políticos, y pues obviamente que la izquierda no es la excepción. Yo creo que sí estamos avanzando en cuanto a crear un partido más de instituciones, más de proyectos, más de programa, que esa es la tendencia que debe profundizarse en el PRD, para que nuestra sociedad pues tenga claramente que más allá de las corrientes internas y más allá de los posibles liderazgos fuertes, hay un proyecto y hay un programa que ofertar, y que en la Cámara de Diputados, con los diferentes espacios de gobierno, pues el PRD lo está refrendando y lo está impulsando. Bueno, hace rato mencionaban ustedes el tema de las agendas, ¿no? Y que el PRD debía tener una agenda bien definida. Mencionan el ejemplo de lo que sucede en la Ciudad de México, esto de lo de las lesbianas, del LGTB, y ya no sé cuánto, cada vez le meten más, ¿no? Pero Intersex. en Sinaloa, ¿es posible tener ese tipo de agendas? Porque no solamente sería sociedades de convivencia, sino también sería legalización de la marihuana, no sé si el tema de la eutanasia, cuál es su idea de modelo económico. O sea, ¿es viable en Sinaloa un PRD con una agenda que en el centro parece funcionar bien, pero no sé si para la cultura sinaloense sea políticamente correcto seguir ese tipo de agendas?
¿No será eso también parte digamos, le puede generar un efecto negativo al partido en Sinaloa? Bueno, en ese rubro creo yo que a final de cuentas es un tema que como ciudadanos, como partido, debemos de entrarle, no debemos de tenerle miedo a qué pasará, son temas a nivel mundial ya prácticamente, ese tipo de cosas, y no se debe de dejar, por ejemplo, el lésbico, gay, transexual y todas las siglas que lleve, y más sin embargo, muchos, como ya lo mencionaba Ángel, le tienen miedo a entrar a este tema. A ver, ¿y ustedes cuál es su postura al respecto? ¿Le entrarían? ¿Le entrarían ustedes? A ver, por ejemplo, la pregunta concreta, legalización de la marihuana, legalización de todas las drogas, ¿cuál es la agenda del PRD ahí? Bueno, mira, ahí hicimos una postura hace días precisamente sobre la legalización de la marihuana, y no es tanto sobre legalizar y dejar que toda la gente consuma, no, sino más bien llevar un control. Ángel mencionaba la vez pasada sobre el tema del aborto, no se trata de que las niñas que salen embarazadas vayan y aborten, no, se trata de que hay un control para que miles de niñas, jóvenes más bien, no fallezcan en lugares clandestinos. De eso se trata precisamente este tipo de temas a los cuales le estamos entrando. Igual es el caso de la marihuana, llevar un tipo de control en el cual, pues, si lo vemos desde esa manera, en el caso del alcohol, recordemos cuántos accidentes teníamos, a cada rato choques y atropellados, y ahora ha disminuido gracias a un programa de control del alcoholismo. Claro, nosotros tenemos una posición respecto a cómo se lleva a cabo, ¿no? Pero más sin embargo, pues hay que admitirlo que sí hay resultados, ¿no? ¿Están a favor del alcoholímetro? Estamos a favor de que debe de haber un control sobre que debe de haber un programa de conductor designado. Más sin embargo, no tenemos esa cultura, tenemos que llevar y entrarle directamente a todo ese tipo de temas. Desde el caso del cinturón, muchos sinaloenses no lo usan, específicamente mazatlecos no lo usan. Y te lo digo yo porque yo he estado, me he acompañado a varios conductores y veo que no usan el cinturón. Entonces, son temas que hay que concientizar a la gente, ¿no? No se trata de simplemente decir sí, fuera de marihuana o no. Como partido, ¿cómo trabajar para crear este tipo de conciencia cuando no se tiene una representación política tan fuerte? ¿Cómo hacer el trabajo de campo? Sí, bueno, cualquier ciudadano y por supuesto los partidos políticos tenemos la posibilidad legal para presentar iniciativas, tanto de reformas a los reglamentos municipales como de iniciativas a las leyes estatales. Entonces ahí tenemos una ventaja. Pero yo creo que el PRD no tiene una agenda general, ¿no? Obviamente tienes que hacer énfasis en las características regionales y zonales, pero los derechos y los temas que acaba de mencionar Jorge Abel, pues son temas de agenda nacional del PRD. Incluso yo quiero decirte que nuestra representación en la Cámara de Diputados, Imelda Castro, acaba de presentar una iniciativa de ley para regular lo del aborto, por ejemplo, ¿no? Lo acaba de presentar, y ya ha insistido ella en una iniciativa de ley o de reforma al Código Civil del Estado de Sinaloa para el reconocimiento de las unidades, de formalizar la relación civil entre personas bueno, no del mismo sexo, sino entre personas diferentes a los heterosexuales, ¿no? Entonces sí es una agenda que el PRD tiene, es una agenda nacional, y no rehuimos de ella. En el caso de la marihuana, nosotros no lo planteamos exactamente como un problema moral, como un problema religioso, como un problema de hábitos y costumbres, sino como un problema de políticas públicas. O sea, nosotros lo planteamos como la modificación de una estrategia del combate al crimen organizado, que tiene que pasar, hay que dejarle claro al auditorio, legalizar no quiere decir permitir anárquicamente que la gente use discrecionalmente la droga, en este caso la marihuana, sino legalizar implica hacer una ley o las leyes que haya que reformar, iniciando por una ley general o una reforma a la Ley General de Salud, para que se establezca claramente pues la reglamentación o la regulación, ¿no? Porque mucha gente
escucha legalizar y cree que vas a decir, ya puedes consumir discrecionalmente y anárquicamente con quien quieras, a la hora que quieras, donde puedas. No, tienes que hacer todo un proceso para regular desde la siembra, la cosecha, la distribución, el comercio, los impuestos, los horarios, las condiciones, como incluso se hace con el alcohol, ¿no? Que por cierto pues está muy liberalizado. Sí. Entonces legalizar no implica precisamente liberalizar, sino implica regular, implica reglamentar. Y desde nuestro punto de vista pues tenemos que iniciar por una de las drogas comunes más utilizadas en este país, que no son pocas, es el 40% del consumo en todo el país es la marihuana, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, nuestro país vecino, de 41 estados, 20 ya está legalizada la marihuana. Me llamó la atención ahorita que mencionas que el alcohol está muy liberalizado, ¿no? ¿Sugieres políticas restrictivas respecto al comercio del alcohol? No, para nada. Lo que genera el prohibicionismo es el clandestinaje, ¿no? O sea, en Sinaloa todo el mundo a cualquier hora, las 24 horas puede consumir alcohol. Al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en los estados del centro y sur de la República, donde el alcohol está liberalizado, ¿no? Es decir, se vende 24 horas del día hasta en la cerveza hasta en las tiendas y el alcohol en cualquier tipo de tienda de convivencia. Y aquí no, aquí lo que se ha utilizado es que las concesiones para la venta, distribución, incluso el consumo de alcohol, pues es una parte del control corporativo del régimen en turno. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Entonces digo, lo que se ve en Sinaloa, pues es que hay que algunos bares, en el caso de la venta y el consumo, pues el permiso de ampliación de horario más grande es a las 2 de la mañana y todos sabemos que cierran a las 5 o 6 de la mañana. Entonces ahí es donde se presta la corrupción, ahí es donde se presta a la venta indiscriminada sin control, y es donde hay por recursos para baja. No, nosotros como PRD no somos de la idea de prohibir, nosotros somos de la idea de incluso de liberalizar. Por ejemplo, el transporte público está liberalizado en otros estados, y aquí el transporte público también es una de las formas de control corporativo añejo histórico del partido en el gobierno. Entonces el transporte, para mayor competencia, para mayor eficiencia, pues incluso nosotros consideramos que debe ser liberalizado, ¿no? Esa es una concepción de nosotros. Nosotros, en términos ideológicos, estamos en contra del prohibicionismo, estamos a favor de liberalizar y en base a criterios de políticas públicas sí regular. Me llama la atención ahorita que mencionas el término liberalizar como una idea que ustedes apoyarían en el caso del transporte, pero en el tema económico, ¿cuál es el modelo económico del PRD? Porque a mí, más que liberalizar, me parece por lo menos las últimas propuestas que tenían de cuando han competido para la presidencia de la República, parece que el modelo económico que propone el PRD es más como una regresión, como una especie de modelo económico muy de carácter proteccionista, ¿no? Como muy modelo de los 70, 60. Y ahorita tú mencionas el tema de liberalizar el costo del pasaje público. Lo que pasa que no. ¿No hay una contradicción ahí? No, lo que pasa que lo estamos asociando el tema liberalizar en función de lo que tiene que ver con las normas morales, ¿no? En el caso de la droga, en el caso del aborto, y el tema del transporte público, más allá de ser un tema de agenda económica, lo que hemos revisado en otros estados de la República es que deja de ser un control político. O sea, por ejemplo, ahorita como el gobernador quiere premiar, porque están promocionando al secretario general de gobierno en todos los vehículos, incluido taxis, pues los quiere premiar con un incremento de cerca del 30%, cuando el incremento de la inflación pues es cerca del 4.5%, ¿no? Entonces, ¿cómo que le quiere dar un incremento de cerca del 30% al pasaje? Entonces, ahí es donde ese control corporativo pues afecta a la economía. Aquí, liberalizando el transporte, en mi punto de vista, pues puede haber gente, porque nos han dicho y ha habido intenciones anteriormente de grupos
que quieren participar en el mercado del transporte público, pues obviamente ofreciendo una tarifa competitiva. En el caso del tema económico, ahora sí que esa es otra cosa, ¿no? En el tema de agenda económica, nosotros siempre pues tendemos más hacia la socialdemocracia, en la idea de que nosotros tenemos que priorizar, sí, el mercado. No estamos a favor del regreso al estatismo, mucho menos al socialismo y al comunismo, y estamos pensando en que el mercado es la palanca del desarrollo económico, pero un mercado que sea, ahora sí que tenemos que democratizarlo. O sea, no es posible que, por ejemplo, tus recursos estratégicos como el petróleo, pues empieces a ofertarlos en el mercado a través de reformas pues no tan claras. No es posible que nosotros sigamos importando casi el 80% de la gasolina que utilicemos en este país, porque desde Lázaro Cárdenas a la fecha, por ejemplo, ningún gobierno priista o incluso los panistas pues se generaron la idea de construir más refinerías en este país. O sea, si en cada sexenio hubiéramos construido después de Lázaro Cárdenas una refinería por cada sexenio, pues ahorita tuviéramos casi las refinerías que tiene Japón. Japón no tiene petróleo, pero tiene refinerías, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos la materia prima y en lugar de impulsar un proceso no de nacionalización, sino de industrialización de la industria petrolera, pues estemos solamente vendiendo nuestro recurso natural estratégico para el desarrollo económico y en términos de seguridad interna? Entonces, esas son las diferencias que sí tenemos sustanciales. Tenemos que cuidar nuestras ventajas competitivas y no liberalizar pues temas que son puntuales y que solamente estamos beneficiando a otros países. A ver, ahí en ese tema precisamente yo creo que no es la izquierda donde ha fallado en impulsar o detener este tipo de reformas, más bien. En este caso, tanto PRD como PT, como Morena, como MC, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas están en contra y se han pronunciado en contra de las reformas de apertura de Pemex, ¿no? Más que allá de la apertura de Pemex, sino de la explotación de los recursos tanto mineros como de hidrocarburos del país. ¿Por qué la izquierda no ha tenido la capacidad de frenar o de detener estas reformas? Y el PAN y el PRI, que son dos partidos nada más, sí han tenido la capacidad de impulsarla. Bueno, la respuesta es muy fácil, ¿no? Pues obviamente que las cámaras están representadas en función del porcentaje electoral que tienen los partidos políticos, y aquí tenemos que ser claros, es que los ciudadanos en la gran mayoría de las veces no están votando por proyectos y por programas, que es otra cosa que también tenemos que discutir. Porque yo tengo una encuesta, por ejemplo, del 8º Distrito Electoral, en donde a la gente le preguntan, ¿por qué partido votarías tú? ¿Por el que tiene el mejor proyecto, programa, el candidato que tiene las mejores propuestas, o por lo que el partido te dé? ¿Y sabes cuál es el 65% de lo que la gente determinó? Por lo que el partido me dé, ¿no? Desgraciadamente es un círculo vicioso. O sea, políticas públicas, gobiernos corruptos, ineficientes que saquean, y eso genera cada vez más una mayor pobreza, marginación y necesidad de la gente, desgraciadamente. Entonces, ya las elecciones se han pervertido de tal manera que la gente, por su nivel académico, necesidad existencial, pues no está viendo los proyectos y los programas y lo que representan. Lo que la gente no ha entendido es que nosotros no decidimos como ciudadanos. Nosotros elegimos a los que van a decidir por nosotros proyectos, impuestos, presupuestos, políticas públicas. Entonces la gente cree que está votando porque le están haciendo un favor, que ahorita le están regalando carteras de huevos, lentes, everybody, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, desgraciadamente, esa encuesta es sumamente fría. 65% de los electores en Mazatlán, y quiero decirte, que ustedes lo saben, que Mazatlán
no está dentro de los umbrales de pobreza y marginación de lo que tiene que ver con el centro y sur de este país. Entonces, por eso es que el PRI y el Partido Verde pues han utilizado esos programas, esas tarjetas de descuentos o de vales o de dinero que repartió Peña Nieto en las campañas electorales para construir esas mayorías ficticias. Entonces, en concreto, pues obviamente que no hemos podido frenar porque la Cámara de Diputados funciona por mayorías, ¿no? Y ellos siguen haciendo actualmente la mayoría cualificada, los 2/3, incluso pasar reformas constitucionales. Entonces, por eso a la gente, al electorado le debe quedar claro que hay que agarrar todo lo que le den, porque son dinero público o incluso es dinero ilegal. Pero a la hora de decidir les debe quedar claro que están votando, en el caso concreto de todos los ejidatarios o toda la gente que, en este caso, el ejemplo que se me viene a la mente, acaban de crear un impuesto a todos los productores agrícolas. O sea, eso es lo que debe valorar el electorado. Y desgraciadamente pues no hemos visto así. Entonces, te repito, pues para crear un electorado consciente, lo primero que tenemos que hacer es combatir la pobreza y la marginación en este país. Hace poco acaba de ser electo el presidente del PRD. Precisamente eligieron a una persona que no tiene que ver con ninguna de las tribus para esta función. ¿Consideran ustedes que entre las mismas tribus del PRD se puede negociar a fin de llevar una agenda común para 2018? Mira, yo creo que este es uno de los temas que el PRD dices de autocrítica. Entonces, yo creo que la autocrítica y la crisis del partido se veía tan difícil de superar que has dejado tu concepción patrimonialista, que eso es un factor fundamental en la política, de no entender que las instituciones, los presupuestos y los recursos son propiedad de grupos ni de personas. Y a ese nivel ha llegado el partido, que ha cedido, por así llamarlo, su dirección nacional a una persona, debemos de decirlo, vinculado con el partido, aunque no era militante, pero que tiene una visión estratégica y una formación intelectual y académica que pues es un estadista que podemos decir que llega al PRD. Yo creo que tiene todos los instrumentos legales y estratégicos para hacer un proceso de transformación en el partido, y vamos ahí a demostrar, ahora sí que él tiene que demostrar la praxis, ¿no? Que finalmente pues tú puedes ser un gran teórico, tú puedes escribir muchos libros, pero debes tener la capacidad orgánica, es decir, un intelectual orgánico, el que logra que sus conocimientos transformarlos en proyectos, transformarlos en acciones, y yo creo que es el gran reto personal que tiene. Al menos el PRD pues ha puesto a disposición de un intelectual, de un experto incluso en la socialdemocracia, que tiene un libro que acaba de publicar, La Cuarta Socialdemocracia, y que en su discurso de toma de posesión pues que ha marcado una posición muy clara y precisa respecto a los grupos de opinión denominados corrientes en el partido, respecto al PRI y al PAN, y ahí es donde, de mi punto de vista, el PRD tiene que apostarle por su reconstrucción orgánica, por la definición de unos proyectos claros y estratégicos, aunque cabe decir que desgraciadamente pues su elección llega en el marco de 2 elecciones estatales, es decir, tenemos que se tiene que meter el partido a un tema de coyuntura electoral, y no obstante pues tiene el resto de los estados para iniciar todo un proceso de transformación y reconstrucción del PRD. Humberto, ¿es muy tarde para el PRD todavía o todavía se puede? No, creo que tarde sería ya haber perdido el registro, ¿no? Mientras nos mantengamos, mientras nos mantengamos en una posición, en una en una agenda de trabajo, en una agenda de proyectos, que como lo mencionábamos, o sea, es una agenda nacional, que si bien nos puede tanto servir como lo mencionabas tú, Jorge, que está listo Sinaloa para estos temas como el lésbico, gay, sexual, o sea, tenemos que entrarle al final de cuentas, o sea,
llevado aparte por lo que viene siendo el tema nacional, pero tenemos que entrarle a esos temas, porque Mazatlán es un puerto turístico. Que recordemos antes los cruceros que venían, los cruceros gays que fueron rechazados, ahí había una pequeña derrama económica que podían dejar al puerto, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas hay que analizarlas y hay que revalorarlas, sí, ¿no? Y pues tarde no es, ¿no? Tarde para aquellos que ya perdieron el registro, como no lo es. Sin embargo, no va a ser fácil, no es fácil, porque ya, como lo mencionaba ahorita Ángel en la encuesta esa, o sea, más del 60% de la población espera que un partido le dé algo. O sea, cuando en realidad un partido lo que debe de dar son propuestas y proyectos, nada más. O sea, y llevarlos a cabo, claro. Bueno, les recordamos que estamos en el programa Agenda Pública Sinaloa, que nuestro teléfono en cabina es el 986-4844, y estamos hablando con Humberto González Cuevas, quien es presidente del PRD local, y Ángel García Contreras, quien es secretario general de este mismo partido, y bueno, y se une a la mesa también nuestro compañero Ulises Milán. Seguimos con el tema de lo que es el PRD, la agenda del PRD, y ahora ¿por qué no lo dirigimos al ámbito local? Ustedes como partido de oposición, que por cierto no son tan oposición aquí porque ustedes supuestamente gobiernan junto con el Partido Acción Nacional, pero pues parece que ahí esto se fue fracturando. ¿Cuál es su perspectiva de la administración de Carlos Felton González, con quienes ustedes hicieron una alianza para llevarlo al poder? Bueno, pues mira Jorge, ahorita en estos precisos momentos no hay una atención directa al PRD, no hay una conexión, no hay una comunicación en la cual pues podamos ser partícipes de todo lo que se lleva a cabo en el ayuntamiento, ¿no? Por ese ámbito creo yo que ha dejado o no hemos revalorado nosotros como institución cuál va a ser nuestra situación respecto al alcalde aquí en Mazatlán, ¿no? Todo eso creo que se tiene que revalorar, se tiene que repensar. Incluso Ángel García toma protesta como secretario general recientemente, tiene poco, y todo eso es la agenda que nosotros como PRD tendremos que llevar y tendremos que presentar ante la ciudadanía, ¿no? O sea, porque por ejemplo, nos ha tocado ver muchas situaciones en las cuales el ayuntamiento ya no está ofreciendo servicios a la población, como por ejemplo es el caso de las lámparas, del alumbrado público, y deja en algunas colonias incluso sin lámparas. Es el caso Jabalíes, que el cual incluso sin postes tiene para el alumbrado. O sea, qué clase de gobierno, qué clase de atención es hacia el ciudadano, que dejas estos huecos, ¿no? Y que dices, pues no hay, cuando te enfocas en otros problemas o ni problemas, ¿no? Pero te enfocas en otras cosas como son las palmeras, el caso de las palmeras en el malecón, el caso de arreglar la glorieta en la zona dorada, y dejas marginada a toda la población central de Mazatlán, que pues deja mucho que desear esa gente por sus necesidades, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay que dejar claro los procesos de alianzas que existen. Tú haces una alianza electoral en donde, en este caso, que es muy prudente ahorita plantear el actual marco normativo de alianzas, anteriormente podías hacer coaliciones electorales donde defines en el convenio porcentajes electorales y espacios de representación proporcional en función de tus espacios. En la nueva normatividad no. Entonces tú lo que haces es una alianza para un resultado electoral. Es decir, los partidos están pagados en el proceso de contribución de la campaña. En este caso, en Mazatlán, si nosotros recordamos, la coalición encabezada por el PAN, donde estaba el PRD, el PT y otros partidos, pues ganaron la presidencia municipal con una diferencia de menos de 3,000 votos. Es decir, la suma de votos de los demás partidos sí tuvieron un efecto, porque de acuerdo al antecedente histórico que tenemos, pues el PRD tenía un porcentaje en elecciones municipales del 5%, y la elección se ganó por 2.1% de diferencia, más la contribución de los más partidos. Aquí es cuando eres una opción de poder y de gobierno, pues las alianzas sí te sirven
porque reafirman, ¿no? Recordemos incluso que pues el PRI se ha quedado a muy escasos votos de ganar la presidencia municipal en las últimas 2 elecciones, porque finalmente el ejercicio del poder por un partido pues te desgasta, ¿no? Que es el caso más concreto de las elecciones federales que vimos el desgaste. Entonces, ya más adelante en el gobierno, pues tú defines tu estrategia, porque no hay ningún mandato legal, todavía no hay coaliciones de gobierno, como sucede en otros países de Europa, para que estés obligado a mantener una alianza, ¿no? Entonces, en función del reflejo de tus políticas públicas, de tu agenda de partido, de que te tomen en cuenta para las grandes decisiones, pues es como el PRD puede decir que pues en dado caso mantenga una alianza, que no es el caso, ¿no? Yo quiero decirte que no, pues obviamente que este es uno de los gobiernos, desde mi punto de vista, pues más nefasto en términos de resultados de políticas públicas, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Para rehabilitar la zona industrial del Parque Industrial Alberto Bonfil, del cual depende cerca de 35,000 empleos directos y los empleos indirectos que genera toda la actividad de la industria pesquera en Mazatlán, concretamente la camaronera, bueno, también en general pesquera, y que en caso de una revisión por las empresas donde exportamos productos de Estados Unidos le hagan al Parque Bonfil, pues corremos el riesgo de que todas nuestras exportaciones no cumplan los estándares mínimos sanitarios. Entonces, de ese tamaño de la irresponsabilidad y la falta de visión estratégica, porque se ocupaban 35 millones para hacer esa obra, bueno, que pusiera el ayuntamiento, el Estado iba a poner creo que 10, finalmente los puso, o sea, y te pones a hacer una ocurrencia que son las 150 palmeras en Malecón que te costaron 45 millones de pesos. O sea, cuando la gente lo que viene a observar, pues es la característica de nuestros recursos naturales convertidos en atractivos turísticos. O sea, vienen a ver la inmensidad del océano, la cercanía del mar, la tonalidad del mar, pero yo estoy seguro que difícilmente vas a estar volteando hacia arriba para una palmera. Pero la otra, nuestro malecón no es un rompeolas, que nos quede claro. Es un malecón, no es una obra de ingeniería para contener la fuerza del oleaje, y ahora con el crecimiento del nivel del mar por el efecto del cambio climático, pues es un fenómeno recurrente, el llamado mar de fondo, más obviamente los fenómenos hidrometeorológicos como los ciclones. Y lo que hicieron al hacer 150 hoyos en el malecón, pues fue debilitar y fragmentar esa estructura, ¿no? O sea, tú estás haciendo 150 hoyos, o sea, no hay un diagnóstico elemental en términos de ingeniería, y mucho menos en términos de prioridades. O sea, si el Parque Bonfil requiere 42 millones, requería para rehabilitar su obra de infraestructura más importante, para preservar los empleos y potencializar una actividad económica que nos genera una derrama económica significativa. O sea, ¿cómo se te ocurre hacer esa obra que no tiene ni pies ni cabezas, ni mucho menos ningún sustento técnico ni científico, ¿no? Entonces, esa es una obra que refleja pues el nivel de diseño de políticas públicas, pero además que refleja pues ahora sí que la barbarie del saqueo en Mazatlán, porque obviamente que no gastaste 45 millones de pesos en esa obra, pues, ¿no? Entonces, así como eso, yo por eso siempre he dicho que el artículo 115 constitucional establece de manera muy clara y precisa cuáles son las responsabilidades legales de los ayuntamientos, que es drenaje, agua potable, alcantarillado, mantenimiento de parques y jardines, panteones, alumbrado público y tratamiento de aguas residuales, manejo y recolección, disposición de residuos sólidos. Sí. Tenemos un relleno sanitario, tenemos un déficit de un relleno sanitario en Mazatlán. Nosotros tenemos desde 1990 que tenemos un basurero a cielo abierto que viola todas las normas oficiales, todas las leyes en la materia, pero además que representa un riesgo para la salud pública en Mazatlán, que representa una amenaza. Tenemos la evidencia científica desde hace 10 años de que los llamados lixiviados, que no es otra cosa que todo el proceso de descomposición de la basura que se genera, ya hay presencia en el estero de Urias. Cuando lleguen
a la bahía, corremos el riesgo de que Mazatlán sea monitoreado con playas no aptas o aguas no aptas para bañistas. O sea, le estamos matando la gallina de los huevos de oro. ¿Cuánto ocupamos para construir un relleno sanitario que cumpla no solamente con la ley? Ocupamos cerca de 100 millones de pesos. O sea, gastaste 45, vas a hacer una alberca olímpica de 125 millones. O sea, ¿dónde está tu estrategia de prioridades de este gobierno? O sea, ¿dónde te manda el gobierno? Yo no digo que no le haga falta a los deportistas una alberca olímpica, sí. Pero en base a tus recursos, pues tú haces un diagnóstico que te determine cuáles son tus prioridades estratégicas de un gobierno y cuáles son tus responsabilidades legales. O sea, los gobernantes o los funcionarios no podemos hacer lo que queramos o no pueden hacer lo que quieren, sino lo que están facultados y mandatados por ley. Entonces, desde mi punto de vista, este es un gobierno que no ha hecho obras importantes, que está buscando obras de ornato para estar saqueando los recursos públicos y no concentrarse en las prioridades estratégicas que requiere el municipio de Mazatlán. ¿Cómo, para los dos, cómo reposicionar al PRD en base a este tipo de propuestas que ustedes traen? Pueden sonar bien, suenan aquí en el radio, ¿no? Las escucha la gente. ¿Cómo hacerlas llegar? ¿Cómo posicionarlos nuevamente? ¿Qué van a hacer para que esto se refleje en votos y en políticas aplicadas? Bueno, en ese aspecto creo yo que como partido nos toca la parte organizativa, ¿no? Cómo precisamente a lo que mencionas, cómo llegas cómo haces llegar toda esa información a la ciudadanía. Bueno, se viene con un plan estratégico el cual pues prácticamente no puedes acabar con todo, bueno, no puedes llegar, más bien dicho, a toda la población, ¿no? Es casi imposible a veces porque trabajan, pero sí haces un marco estratégico, ¿no? En el cual priorizas las zonas y también, por ejemplo, simple y sencillamente te vas a Villa Urbi, le mencionas lo del basurón y te llega todo el olor, o sea, es algo que da lástima, ¿no? O sea, que llegues y te llegue ese gran olor fétido del basurón. Entonces, ¿cómo puedes llegar a ciertos sectores? O sea, tienes que hacer una estrategia que sectorice. Por ejemplo, el caso mencionaba el Parque Bonfil y todo eso, llegas directamente con el sector empresarial, con el sector trabajador de toda esa zona y cómo le haces llegar la información y propuestas. Precisamente hace más de un mes, estábamos en una jornada por el aumento al salario y todo en el sector que es Parque Bonfil, precisamente, o sea, avala que un partido abandere este tipo de causas, ¿no? Que es el aumento del salario, que pues algunos expertos han retomado que es más que lo que ahorita se está, que creo que se homologó en 80 pesos, no recuerdo, 70 pesos, no recuerdo ahorita la cifra. 70 días. Eso, el 70 días, pues no alcanza, o sea, el nivel de adquisición que ahorita con ese salario te da, pues no sobrevives con eso, y más si tienes una familia que alimentar, ¿no? Entonces, los expertos dicen que debe de ser más de 300 pesos, o sea, esa gran diferencia, ¿cómo ya haces llegar todo ese tipo de información precisamente? Entonces lo haces con estrategias, los haces con campañas de sectorización precisamente. Sí. Yo quisiera saludar a Ángel Silva, también al dirigente del PRD, a Oliver, a Jorge Javier. Respecto del público que nos escucha 90.5, fíjense que yo también coincido con algunas cosas y otras no. Creo yo que lo que está sucediendo actualmente, aparte de lo que se aproxima ya el año que entra, que ya estamos pues ya en tiempos electorales, es sin duda la definición de lo que hay que hacer. O sea, la gente todavía creo que no encuentra muy bien la claridad sobre el quehacer de un gobierno o de un partido político. Por ejemplo, cuál es la propuesta del PRD, cuál es la propuesta de Acción Nacional, cuál es la propuesta del Partido Revolucionario Institucional. Pero hablando de los que van en coalición, de lo que podría ser entonces porque lo han hecho hablando de la magistratura, el PRD en el Estado, pues, con el Acción Nacional, con el Partido de Acción Nacional, pues sin duda alguna desenfocó
las políticas públicas que podrían haberse hecho en conjunto, hablando de que el gobernador Mario López Valdés desvirtuó precisamente lo que, no sé si existe un programa de gobierno de parte de la alianza, considero que no, porque el gobernador Mario López Valdés, sin duda alguna, se instauró con un equipo priista en donde precisamente parece ser que las prioridades no fueron vistas o digamos palpables para los ciudadanos debido a los integrantes que tiene su equipo. Tiene buenos integrantes, pero también faltaron integrantes de ambos bandos. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que la ciudadanía tendrá, pues, ahora el veredicto de poder rechazarlos o aceptarlos de nuevo en sus boletas. ¿Y quién van a ser los candidatos en este caso en el 2016 por parte, por ejemplo, del PRD? A nivel nacional todavía se hablaba cuando fue la temporada en el 2000, cuando se quiso sacar al PRI a Los Pinos, que una de las opciones junto con Cuauhtémoc Cárdenas se vio viable después del 88, que para poder sacar al PRI a Los Pinos, ahora sí que maquinaron mentes ideológicas este tema, junto con integrantes del partido, el poder, ¿cómo se llama? El poder conjugar las dos visiones entre PAN y PRD, que al final de cuentas no encontraron ese cauce que prometieron a la ciudadanía. Entonces la ciudadanía ahorita es muy volátil en el sentido de que, por ejemplo, viene un gobierno municipal, pues como lo dice acá nuestro compañero Ángel Silva, pues muy definido, tal vez con algunas ocurrencias en este sentido de políticas públicas, porque sin duda alguna pues se queda opaco en comparación, por ejemplo, con los gobiernos de Alejandro Higuera, ¿no? Entonces sí dista mucho de lo que puede hacer Acción Nacional, o más que nada un presidente municipal dentro de una función pública como puede ser el ayuntamiento. En este caso creo yo también que tiene mucho que ver el tema de la conformación de los elementos empresariales y el mensaje que el ciudadano sin duda alguna recibe, porque nunca es lo mismo la postura, por ejemplo, de política social que el PRD arrastra durante muchos años, y la política un poco más abierta de Acción Nacional, tal vez con un poco de inexperiencia en el gobierno, o bueno, ya con experiencia hablando a nivel federal y a nivel municipal también, pero sin duda la ciudadanía sí, en este caso creo yo que deberían de poder tener herramientas, aparte que ahora lo tienen con los candidatos independientes, para poderlos castigar en este caso de que no están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas constitucionales que se lograron para poder entonces reclamarle a los partidos políticos que tengan que enderezar la ruta, y sin duda alguna también visualizar nuevos cuadros. En el tema de políticas públicas yo creo y siento que falta bastante, no solamente los partidos políticos, sino hay que abrirse un poco más a esta gama de asociaciones civiles, por ejemplo, que agrupa una serie de reclamos y que podrían sentar en la mesa políticas públicas realizables, y también organismos educativos como las facultades de las universidades, que sin duda alguna también son un nicho muy importante de capital humano. Por ejemplo, Mazatlán depende del 60% del sector servicios, lo que tiene que ver con el turismo. Mazatlán no ha focalizado precisamente, como dice Ángel Silva, la estrategia, en este caso, bueno, el gobierno municipal, para el desarrollo económico en el tema turístico, y que podría ser en este caso el principal ingreso que mueve la economía de Mazatlán y después de la pesca. Y bueno, estos son parte de los sectores que son priorizados en Mazatlán, pero también hay otros sectores que son importantes, como es el sector social, el sector educativo, que también ha habido se refleja también parte de esta deficiencia del cumplimiento del deber, y hay escuelas todavía con techos de lámina, sin baños, realmente pues el ejercicio del gasto público está cuestionable, realmente los instrumentos digamos de verificación o de filtro, como la Auditoría Superior del Estado, pues no están acotando precisamente las facultades del presidente municipal o los regidores, en el sentido de, independientemente de lo que puedan hacer o votar, de que realmente tengan una sanción precisamente para no pasar esta barrera de lo que pueden hacer y de lo que están haciendo. Y mientras no suceda eso, y en los medios de comunicación, por ejemplo, no se ventilen temas y que se les dé seguimiento, pues no va a poder la gente definir o decidir muy bien qué es el camino.
algo por ahí vamos. No, ya hay candidatos para la alcaldía, ya hay registro, ¿cómo están en cuestión de ahorita tiempos? como acaba de la nueva mesa del comité ejecutivo de aquí en Mazatlán del PRD, se acaba de reincorporar, aún se está revalorando todo ese tipo de situaciones, cuáles van a ser nuestros filtros y cuáles van a ser nuestras, llámese currículum, ¿no?, de cada uno de los candidatos, al igual como el candidato que vaya a la presidencia municipal. Todo eso lo tendremos que revisar de manera porque ya nos hemos tenido varios acercamientos, incluso el mismo regidor Ángel Moroyoki, el ciudadano Alberto Crespo, no recuerdo. Hemos querido platicar con la misma regidora Jacqueline Cisneros para que ella sí nos ha acercado, pero nosotros buscaremos el acercamiento con ella. Todo ese tipo de cosas, como la pregunta que me hacías, sí tenemos, más sin embargo no nos hemos puestos a la mesa, ¿no? Ahora, ¿el PRD estaría dispuesto, por ejemplo, de haber una alianza posible nuevamente, a ir en alianza? A pesar de las experiencias que ya han tenido. Sí, mira, yo planteo que hay que analizarlo de manera objetiva. Hay un resolutivo del Congreso Nacional pasado en donde establece que las alianzas deben priorizar con la izquierda y excepcionalmente con el PAN, dependiendo del contexto, la disposición y el escenario político. Yo quiero decirte que hoy, por vez primera, ya se tuvo en el pasado proceso electoral. Tenemos cerca de 5 leyes que regulan el proceso electoral. Hoy el artículo 60 de lo que era la ley estatal electoral te remite a la Ley General de Partidos Políticos en materia de alianzas. Y ya desaparecieron lo que antes conocíamos como candidaturas comunes. Hoy solamente hay una figura legal que es la coalición, que en los hechos viene siendo una candidatura común. Y entonces, ¿cuál es la desventaja para los partidos pequeños? Que tú vas a tener que registrar un candidato común, que en este caso normalmente es el candidato con mayor posicionamiento, que no responde a tu ideología, que no responde muchas veces a tu identidad partidaria, que el partido grande tiene mucho más recursos. Tú vas a tener que, estás impedido para redistribuirte porcentajes y espacios como se hacía antes en la coalición. Y eso, ¿qué implica? Pues que vas a hacer el mismo esfuerzo aunque fuera solo o acompañado, ahora sí, en un proceso electivo. Es lo primero que tienes que valorar. Lo segundo es que si no hay una coalición opositora con opción de gobierno, es decir, tenemos que ser objetivos. Ahorita con los candidatos internos que tiene el PAN, no rebasan el 20%, andan rodando el 20%. O sea, ocuparemos una coalición opositora, una que la encabece Gilberto Félix o que la encabece Manuel Cloutier, para generar las condiciones de opción de poder. Y en dado caso contrario, un escenario, ese sería el ideal, y si no, tendríamos un escenario pragmático, en donde el PAS encabezara la coalición, y los militantes del PAN o los precandidatos internos se disciplinaran y se apegaran, que es una coalición muy pragmática, pero sí nos daría una suma menos aritmética de competencia electoral, y es donde los partidos estarían dispuestos a poder contribuir a poner el resto mayor, ¿no? Por ejemplo, Heriberto Félix perdió por 12,000 votos, que es el 0.5. Entonces son escenarios que hay que discutir, porque ya antes era atractivo para los partidos pequeños, pues en el caso del PRD le dieron el 8% y le dieron cerca de 30 regidurías en todo el estado, pues obviamente que dijeras, pues más allá del resultado electoral, ya voy en caballo de Hacienda. Sí. Entonces hoy no. Bueno, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Les agradecemos la visita a Humberto, a Ángel, Oliver, Ulises, y nos vemos el próximo lunes en su programa Agenda Pública Sinaloa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación.